con la palabra de Dios. El siguiente programa está auspiciado por Eureka. Lo encontré. Sí. Conocer a Dios. Y en una publicación de Facebook, él pone lo que está pasando Irán con Israel. Y lamentablemente, por causa de la guerra, mueren inocentes. Y a través de la guerra hay hambre. Y todo lo que conlleva, ¿no?, los elementos de la guerra. Entonces él, en esa publicación de un noticiero, él pone, dice, como que Dios es el causante de la maldad, o Dios es o como que Dios crea la maldad. Por eso hoy yo puse en el grupo si había una explicación, o si hay una explicación en la esencia de la maldad, ¿no? Obviamente sabemos que todo pecado no puede estar presente ante Dios, porque si no, Dios es fuego consumidor. Pero ¿cómo se puede explicar que existe, cómo existió la maldad? Algo se esclareció un poco. Pero después meditando hoy, reflexionando, hablando con Flor, porque Flor también tenía unas que otras dudas, a mí me surgió una pregunta. Si Dios es santo y el pecado no puede estar a su lado, ¿no? Esto, el hombre en sí, ¿no? Entre paréntesis. ¿Cómo los profetas podían estar cerca de Dios, por así decirlo? Si sabemos que el hombre por sí es pecado. Bien. ¿Querés agregar algo más? ¿O queda ahí? No, creo que no. Bueno, el primer punto que señalabas vos de lo que había publicación de tu amigo tiene que ver con quién gobierna este mundo. O sea, la maldad existe en el mundo no porque Dios lo haya creado, sino porque lo está gobernando alguien. Uh-huh. ¿Quién es el que gobierna al mundo en la actualidad? Vamos a abrir la Biblia. Deja que la Biblia conteste. Sí. ¿Quién gobierna el mundo? Está en Mateo, está en Lucas y está en Marcos. A ver si lo encontramos. Mateo, no, ¿dónde está? Acá está. Mateo, perdón. Mateo 4. Tendríamos que leer, sí, tendríamos que leer desde el versículo 1 hasta el 9. Perdón, hasta el 10, sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Elías? También estaría bueno que veamos Job 1, del 7 al 12, claro, ¿no? Que vemos quién realmente es el gobernador de la tierra y quién es el que causa los males. Uh-huh. Sí, muy bueno, sí, vamos ahí también. Bueno, ¿quién quiere leer Mateo 4, del 1 al 10? Que empiece nomás. Porque ahí... Leo. Bueno, dale, dice... Juan. Adelante. No, dale, que tu voz es más gruesa. Te escuchamos, Juan. Leo, dice Mateo 4, del 1 al 10, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado
40 días y 40 noches. Sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más allá del texto completo, qué era lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús? Los reinos, las cosas del mundo. Muy bien, los reinos del mundo. Vamos a ir ahora a Lucas 4, versículos 5 y 6. Y el 7, perdón. Leo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Puedes agregar el 5? ¿El 5? Está el 7, por favor. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Muy bien. Entonces, si hoy vemos que dos reinos se pelean, obviamente por decisión del que está a cargo, ¿no? El gobierno de turno o la persona que esté gobernando. Salvo algunas excepciones, ¿no? Pero, ¿a quién han adorado? A Satanás. Claramente no están adorando a Dios. Pero aparte, observemos que dice el versículo 5, perdón, ¡Qué insolencia! dice, porque a mí ha sido entregada. Sí, re insolente. ¿Sí? A mí ha sido entregada, o sea, entonces, la maldad existe hoy en la tierra precisamente porque no está gobernando quién. Y a quien quiero la doy. O sea, vos lo podés adorar y él puede no darte la gloria del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿Y quién se la entregó? y, A Satanás. y cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el señorío. Porque, ¿qué dijo Dios en el primer capítulo? Sojuzgar la tierra y señorear. Claro. Pero eso mientras estaban bajo la órbita de Dios, o bajo el cuidado de Dios. Cuando desobedecieron, pasaron a estar en manos de quién. Porque ¿quién es el padre de la desobediencia? Satanás. Entonces, si obedecen, están con el padre de la obediencia. Si desobedecen, están con el padre de la desobediencia. Por lo tanto, de una vida cuidada y acomodada bajo los cuidados de Dios, pasaron a una vida desordenada bajo los cuidados de Satanás. Bajo los cuidados de Satanás. Aunque Dios los acompañaba, pero tenían que vivir la consecuencia de sus decisiones. Entonces, a ver, ¿cuándo fue la primera guerra? A Caín y Abel. ¿Y antes?
En el cielo. En el Claro, cielo. claro, en el cielo. ¿Y cómo surgió la guerra en el cielo? Por la desobediencia de Satanás. Antes de la desobediencia de Satanás no había guerra. El término guerra proviene de la rebeldía, Rebelión. la rebelión. Y rebelión implica tomar armas. Uno no se rebela pacíficamente, no existe eso. Que de alguna forma interviene un acto y culmina en la violencia, poca o mucha, de violencia. Entonces, la maldad no viene de la mano de Dios, bajo ningún concepto. Ahora, ¿qué es más fácil? Hoy me contaban una historia de algo que había sucedido. Dos personas, una acusaba al otro y resulta que el que más acusaba era el que peor se había comportado, mientras el que recibía las calumnias era el que había, al final, más allá de haber tomado en el principio una decisión errada, pero al final fue el que obró correctamente. ¿Sí? Entonces, el ladrón nunca se muestra como ladrón, siempre acusa a otro. Sí. Proyecta en otro sus errores o sus problemas, porque no quiere ser descubierto. Entonces lo más fácil es que echarle la culpa a quién. A Dios. Y sí, pero ¿quién es el que realmente está causando todo? Ahora, en el entorno esto de las guerras siempre se hicieron por algún tipo de interés económico, ¿cómo se dice el otro? De fama, no sé, de ser la fama me refiero al ser el rey de todo. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería eso? La vanidad. Y ahora, o por problemas económicos, por hacerse con recursos, o por variadas el ego cosas. también. Por eso la vanidad, de ser, yo quiero ser el rey de todo. Alejandro Magno conquistó porque quería ser el rey, no el rey del mundo. Bueno, la Biblia el más dice, grande. te enalteciste. Claro, quiso ser como Dios. Entonces, por eso hay guerras en el mundo, hambre, maldad y todo lo demás. No es culpa de Dios, es culpa de el hombre que le entregó el poderío o el gobierno de la tierra, se lo entregó a quien no debería. ¿Sí? ¿De Elías? ¿Elías? Ahí está, no encontraba el microfonito porque se me ha actualizado y se me cambió Zoom. ¿Querés que lea Job del 7 al 12 para que no se haga muy largo? Sí, vamos directo. Bueno, 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, o sea, Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, cuando nosotros por ahí lo vemos de andar de la tierra y rodearla, estamos viendo también un acto posesorio, ¿no? Como diciendo, dando vuelta y viendo qué puedo hacer. Y es como cuando uno anda, qué sé yo, en su chakra, ¿no? Mirando qué es lo que puede hacer. Cuidando el reino. Exactamente. Sí, sería la palabra cuidarlo, ¿no? Porque lo destruye. Sí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? A ver. Fue y destruyó todo lo que tenía y le mató a la familia, para hacer un gran resumen. Claro, observemos que primero motivó a los sabeos, primero digo, porque me acuerdo primero, motivó a las naciones que estaban alrededor para que le robaran. Después, El clima. el clima. ¿Qué fue lo que sucedió? Y vino un viento recio y Un viento cayeron las recio. paredes sobre los hijos. Sí, o sea, manipuló el clima. ¿Y el tercero? ¿Qué cayó del cielo?
A ver si me equivoco. ¿No cayó fuego? ¿Quieres que siga leyendo? Sí, seguí leyendo. ¿Cayó fuego? Sí, del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Claro, y la misma Biblia dice que engaña a todos tanto que hace descender fuego del cielo. Que incluso, ¿sí? Den la referencia para no estirarla. Los sabeos, los caldeos, en el mismo capítulo 1. Sí, en el 1. A partir del versículo Bueno, 14. ahora, observen que, y falta el cuarto. Dijimos, primero, incitó al robo por parte de los vecinos. A los sabeos. Movió el clima para que el viento destruyera la casa y matara a su familia, a sus hijos y a sus invitados. Hizo descender fuego del cielo para que consumieran sus bienes. Y el cuarto, ¿qué fue lo que hizo el cuarto? Que está en el capítulo 2. El viento. ¿No, el cuarto? Entre tanto que le hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo. O sea, claro, el y viento. Pero el capítulo 2, el cuarto elemento, ¿qué atacó? A él, la enfermedad. Le hizo, pero la enfermedad, ¿quién se la provocó a Job? Satanás. O sea, observen que atacó 4 formas. Guerras, porque eran 3 naciones que molestaron a Job. Naciones, el clima, el Espíritu Santo, porque el fuego, recuerden que significa, o sea, si cae fuego del cielo, ¿de quién es la culpa? Y le van a echar la culpa a Dios, pero... ¿Sí? O sea, manipula o, ¿cómo decirlo? Tergiversa la obra del Espíritu Santo y termina, o el cuarto elemento para doblegar a Job. Recuerden que Dios pone una cláusula, ¿qué le dice? En el 1 dice... Le toca todo menos su vida. Claro, en el primer capítulo toca todo menos Job. Y en el capítulo 2 se vuelve a encontrar y redobla la apuesta, pero Dios le da una cláusula. Versículo 6 del 2. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, lo único que Dios no permitió que Satanás tocara fue la vida de Job. Pero la enfermedad fue amarga de llevar. Entonces, ¿quién provocó los problemas de Job? Satanás. ¿O quién los materializó, mejor dicho? Satanás. Porque Job no había tenido ningún tipo de inconveniente, era próspero todo mientras Satanás no lo pidió para hacer santidad. Entonces, ¿quién es el que provoca los problemas en la tierra? Satanás. ¿Juan? Sí, escuchándote me surgió una pregunta y fui a Job 36, ¿no? Donde Eliú, ¿no? Uno de los amigos de Job, el título dice, Eliú exalta la grandeza de Dios. Y ese capítulo prácticamente habla que Dios está al control de la naturaleza y todo lo demás. Y ahora yo pregunto, ¿no? Escuchándote a vos, obviamente el capítulo Job de 1 lo leí y Satanás se manifiesta, ¿no? A través de eventos naturales. Entonces, mi pregunta es, ¿Satanás también está al control de la naturaleza, por así decirlo? ¿O cómo podemos diferenciar o interpretar que esto vino de Dios o esto es causa del enemigo o causa del hombre, ¿no? Cuando sabemos que Dios es el creador de todo y que la tierra está sujeta a Dios. Entonces, me está dando a entender que tal vez desastres naturales o lluvia, tormenta, trueno, es todo producido por Satanás. Bueno, si lo pudo hacer en el tiempo de Job, lo sigue teniendo potestad de hacerlo porque todavía está en ejercicio. ¿Sí?
Hasta que Cristo vuelva. Claro, hasta que Cristo vuelva. Ahora, hay cosas que Dios permite, porque Dios es el que prometió la lluvia, el sol y tiempo, porque le hace una promesa a Noé, que dijo que mientras... Vamos a buscarlo. La promesa es Job 9, Génesis 9, cuando baja del arca. Dios le quiero saber las palabras puntuales, porque hay cosas que Dios promete que siempre las da en la medida justa. Claro, nunca son destructivas. Claro, salvo que Dios haya decidido que sea así, ¿sí? Pero son casos muy específicos, ¿sí? Cuando descansa largo dice, acá, por acá, ¿no? Mi arco he puesto en la tierra, acá, el 14 en adelante. Génesis 9, 14 en adelante va a leer Jessica. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Sí, pero hay uno que dice que la sementera no cesará. Capaz que está en el capítulo... Entonces Dios promete que no va a faltar ni la lluvia ni el sol para que haya sustento. Todo lo que supere eso, ¿sí? Todos los cataclismos. ¿Cómo? Al final del capítulo 8. Sí, espera. 8:22. Léelo, por favor. Dice, mientras la tierra permanezca no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí está. O sea, Dios promete que va a haber siempre sustento. Ahora, las escaseces o otro tipo de situaciones que afectan a la humanidad o a distintos lugares, ¿sí? Salvo contadas situaciones en las cuales están descritas en la Biblia, puede ser provocada por la acción del hombre o la acción de Satanás en favor de aquellos que le adoran. Entonces, debemos ser cuidadosos con lo que atribuimos a Dios y lo que le atribuimos al actor correcto, que podría ser Satanás. Entonces, por ejemplo, hay zonas de grandes inundaciones que se inunda de manera terrible, pero porque también hubo tala indiscriminada, entonces no hay árboles que chupen esa cantidad de agua que llovía siempre. Y bueno, ahí no es Dios el que está enviando eso. La lluvia sigue lloviendo igual, solamente que el hombre, por su ambición, cambió el panorama del paisaje y ahora no hay árboles que absorban esa cantidad de agua que antes llovía. Por ejemplo, ¿no? El Chaco no era lo que es hoy. Porque se sacó toda la madera que se pudo y se convirtió en un desierto. Doy un segundo testigo. Había un dicho antiguo en España que decía que una ardilla podía ir desde un extremo a otro de España, decía desde Cádiz a Madrid, sin tocar el piso por la cantidad de árboles que había. Sin embargo, está luchando contra la desertificación en la actualidad la península ibérica. ¿Sí? Un ejemplo de esa tala indiscriminada de los bosques fue la Armada Invencible, construida por Napoleón en 1700, casi el siglo XVIII, final del siglo XVIII, para ir a combatir contra Inglaterra. ¿Sí? Cuando Napoleón mandó construir la Armada Invencible, dice que se talaron miles y miles de hectáreas de bosque que no se recuperaron. Eso es un hecho histórico. Cualquiera lo puede chequear en una enciclopedia o ahora buscarlo en internet. Entonces, Dios ha hecho provisión, pero el hombre es el que ha empezado por su ambición. Fíjense, se talaron bosques para construir
barcos para conquistar pelear. una isla. Y curiosamente, esa batalla la perdió Napoleón, o sea que no hubo beneficio. Se quedó sin bosques y sin la conquista de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, el hombre también ayuda a hacer el trabajo de Satanás. Ahora, observen que toda la historia de Job, que era lo que estábamos repasando recién, cuando vienen los 4 amigos, ¿qué es la acusación que recibe Job? Que algo hizo él, en algo Por pecó, eso- por eso le vino Por todo eso esto. Dios lo estaba castigando. ¿A quién le estaban echando la culpa de los problemas de Job? Adiós. A Dios. Bueno, el ser humano Sí. hoy en día siempre hace eso. Y sí, cuando nos sale bien, soy buenísimo. Y cuando me sale mal, la culpa es de Dios. Me abandonó. ¿Sí? O el pueblo de Israel lo hizo 1000 veces. Oh, Dios nos abandonó. Sí, porque cuando tenía que tomar una decisión importante, se fueron por otro lado. Entonces, la guerra ahora, o lo que está sucediendo en Medio Oriente, es una lucha de poder por querer controlar algo. Es parte de Mateo 24, Claro. que dice: No nos tenemos que olvidar de eso. oiréis guerras y rumores de guerra. ¿Pero qué dice? Vamos a leer Mateo 24. Pero todavía no es el fin. Es principio de dolores. Entonces todavía faltan cosas peores. No me acuerdo el versículo. ¿Cómo dice? El 5 dice: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerra. 6. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sí? Entonces, es cierto que ahora puede verse un poco más intensificado justo en esta fecha por lo que está pasando encima con 2 naciones que son como esa imagen de los 2 perros ladrándose detrás de una reja. Hasta que, bueno, al final pareciera que se van a agarrar. Pero cuando nosotros aceptamos inconscientemente que la culpa es de Dios, automáticamente ¿de qué lado nos ponemos de la raya? De Satanás. Y de Satanás, porque Satanás dijo, no, culpa de Dios. ¿Qué le dijo a los ángeles en el cielo? No, Dios es injusto. Rebelémonos porque su gobierno es injusto. Entonces estamos replicando el error que se escuchó por primera vez en el cielo. ¿Elías? Sí, también tenemos que tener en cuenta que todo esto es parte del gran engaño final, porque tenemos, hoy hablando del clima, ¿no? Entre tantas otras cosas, tenemos la famosa Agenda 2030 o Agenda 2035, ¿no? Que se plantea todo, ¿no?, a favor de la ecología, a favor del bien común, vamos a juntar la familia, entonces vamos a reunirnos en domingo. Entonces la idea es guiar a las masas, ¿no?, hacia el temor. Entonces primero creamos el problema como una guerra y después le damos la solución nosotros mismos a la misma guerra que produjimos nosotros, ¿no? Sabemos que es parte todo esto del gran engaño final. De hecho me llamó mucho la atención porque muchos conocidos que tengo, ¿no?, de otras religiones empiezan dice, cuando veas a Jerusalén rodeados de ejércitos, bla, 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 es decir, empiezan a tergiversar la palabra del Señor y sabemos que eso ya sucedió, ¿no? Ahora estamos en Mateo 24 por entrar al tiempo de angustia. Claro. Sí, señor. ¿Juan? ¿Juan? Sí, justo hablando con esta persona de este tema, este amigo, me decía del pueblo elegido, ¿no? Me decía, se sienten elegidos. Y me tiró un versículo
un versículo, no me lo dijo específicamente, pero él creo que en algún momento de su vida se lo habrán leído o lo habrá escuchado. Entonces a él le queda, no solamente a él, sino a muchas personas, creyentes o no creyentes, en el sentido erróneo, donde dicen que todavía Israel es la nación escogida. Me vino esto a la mente porque lo escuché recién a Elías decir eso. Y él me decía justamente esto, de la nación escogida. Claro, sí, sí, bueno, obviamente versículos aislados, tomados fuera de la profecía o puestos en algunos lugares a propósito, pueden formar imágenes erradas. Ahora, vos habías mencionado una segunda parte que no recuerdo. La primera era por qué la maldad. Y habías mencionado otra parte para contestar las dos preguntas originales. ¿Te acordás cómo era? Primero me habías dicho de por qué en el mundo había guerras o maldades, o el origen de la maldad o algo así, y después habías agregado otra cosa que se me perdió. Si Dios es santo y el pecado, si Dios es santo y el pecado no puede estar a su lado, ¿no? El hombre, el pecado, el mal, ¿cómo los profetas podían estar cerca de Dios, por así decirlo? ¿O cómo podían interactuar? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que tenemos a Dios el Padre, tenemos a Dios, ¿qué más? El Hijo. Y a Dios, ¿quién más? El Espíritu Santo. Muy bien, tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, más conocido como Jesús, y a Dios el Espíritu Santo, más conocido como el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de los tres, ¿quién es el único que no ha estado constantemente en presencia de pecado? El Padre. El Padre. Muy bien. Vamos a buscar un versículo. Tenemos uno que lo dice, sale propiamente de la boca de Jesús. ¿Sí? Y tenemos un segundo testigo que nos ayuda a confirmar. Está en Juan 1, 18. Esto nos muestra de que, salvo un instante en la historia conocida de la humanidad, o por lo menos revelada en la Biblia, el Padre pudo estar frente a la desobediencia. ¿Cuándo fue ese momento? En la guerra en el cielo. Cuando Satanás se revela, exactamente. Porque ¿qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si a Dios nadie le vio jamás, es porque nadie le vio jamás. Si no, este versículo sería mentira. Uno que haya visto al Padre, este ya sería mentira. Sería mentira. Muy bien. Es distinto Daniel en la visión, donde ve un anciano de años. Pero es una visión, no es personal. Es una visión donde Juan tenía que dejar relatado. Pero aparte no estaba Juan delante del Padre. Juan ve algo que sucede lejos de él. ¿Sí? Como nosotros viéramos una película, podríamos poner una referencia. Y ahora o estuviéramos en el teatro allá al final, pero vemos que ahí pasa algo. Sí. Sacando el episodio de Moisés, que tampoco es que le ve a la cara, sino que ve sus espaldas, y podemos determinar que era al hijo, bíblicamente. ¿Qué otro profeta estuvo así de cerca, cara a cara, viéndolo a Dios? No, Elías. Pero la misma situación que Moisés.
porque lo cubrió en la peña a los dos, y después que pasó, habló. ¿Sí? Entonces, Pero podemos decir que lo vio o que estuvo en presencia de Elías, hombre pecador. No, la Biblia no lo registra. Entonces, por ahí, tener Pero el concepto de que claro, puntualmente a lo que vos decís. ¿A quién vio Elías? ¿Ah? Sí, Elías. Yo no lo vi, ¿eh? No, pensaba en vos cuando nombraba a Elías. Isaías 6. Tenemos una referencia ahí. Pero también es una visión, ¿sí? Porque dice, vi a Dios sentado en el trono. ¿Sí? ¿Quiere que lo lea? A ver, léelo. Dice Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Llena toda esta tierra su gloria. Bien, pero es una visión. es una visión. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Pero vamos a buscar el segundo testigo. Vuelve. ¿Cómo alguien puede aseverar que los profetas estuvieran en presencia de Dios, que no puede estar en presencia del pecado, si la Biblia no lo dice así? Eso. Muy bien. Excelente. Ese es mi En realidad, punto. Ese es el mi espíritu de punto. profecía es más claro. El que ve a Dios a cara queda fulminado, Dios Padre. Pero, por eso está Cristo como intermediario. Bueno, ahí es donde quiero apuntar. ¿A quién vieron los profetas? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿O al Espíritu Santo? Y evidentemente al Hijo, porque Jesús mismo dice que al Padre nadie le vio jamás, y sale de la boca de Jesús. ¿Y alguien vio al Espíritu Santo? No. La única referencia es El aposento alto. a quien descendiera. No, tampoco. Ah, la paloma. La paloma, claro, el aposento alto tampoco, porque dice: a quien vieres descender al Espíritu Santo sobre él, este es mi elegido. Estoy parafraseando. Y Juan dice que vio descender al Espíritu Santo con forma de ¿qué? De paloma. De paloma, Juan el Bautista. Y Juan, por ejemplo, Juan el Bautista tendría que haber sido muerto porque vio a Dios Espíritu Santo. Claro, ¿sí? Entonces no hay más referencia en la Biblia. Pero vamos al segundo testigo, porque no es que haya uno solo. Vamos a buscarlo. Creo que está en Tesalonicenses. Oye, ustedes con esto les voy a preguntar: ¿está mal lo que leo o está mal lo que creo? Vamos a buscar Colosenses 1, Primera de Timoteo 1. Me falta uno más, che. Bueno, vamos a ir leyendo esto mientras busco el otro. Colosenses 1. Perdón. 1:16 y Timoteo 1:17. Porque en él fueron creadas Perdón, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Y cómo es Dios? La imagen de Jesús. No. Invisible. Muy bien. ¿Y qué es invisible? Que no se puede ver. Muy bien. Primera de Timoteo 1:17. ¿Lo leo? Bueno. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y de quién está hablando?
Del Padre. Muy bien. Pero es muy fácil identificarlo cuando uno ve al Padre, o pudiera haber visto al Padre, y cuando lo ve al Hijo. Porque Daniel, ¿a quién ve varias veces? Y lo identifica. Uno, con forma de... Como hijo de hombre. como hijo de hombre. Incluso Nabucodonosor dice lo mismo. Exacto. Veo al Hijo de los Dioses. Dice. Hay 4. Sí, Elías. Perdón, sí, que él decía que había visto que apareció en el fuego era semejante al hijo de un dios. Claro, pero... Está muy bueno esto porque espíritu de profecía clara de que él entendió que era el hijo de Dios porque se lo había explicado a Daniel en sus visiones. Claro. Bueno, y nuestro cuarto testigo, Primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6, versículo, podríamos, a ver, si leemos, déjeme ver el anterior, a ver si lo podemos incluir, sí. Vamos a leer desde el 13 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 13 al 16. ¿Quién lee, por favor? Leo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿De quién está hablando? Del Padre. Muy bien, entonces, los profetas han estado siempre delante de ¿quién? De Jesús. Que Jesús decidió convivir con el pecado para salvarnos. Y el Espíritu Santo decidió convivir con el pecado, ¿para qué? Para salvarnos. Mientras que el Padre habita en luz inaccesible. ¿Se entiende? Aparte lo dice muy claro. Entonces, Dice, las cuales son inciertas, sino el Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. o sea, ni hoy ni antes. Ni después. Y mañana va a ser ni hoy ni antes. Y pasado mañana va a ser ni hoy ni antes. ¿Se entiende? Entonces, cuando les invito a ver el tema que hicimos al respecto de la encuesta sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde mostramos un montón de versículos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Señor Jesús trabajando siempre con su pueblo. Ese que se apareció